poquitito hoy en la clase número 2 de mecánica. Ahora, ¿en qué consiste esta clase de mecánica? A ver, vamos a tratar de generar un compartir pantalla de tal manera que podamos generar algunos monitos para poder entender. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente. Fuera de lo que vimos a nivel de matemáticas elementales que vamos a utilizar en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que es mecánica? Dijimos que teníamos un espacio, una medida, ¿verdad? Espacio, un tamaño. Ese es un espacio de un dedo al otro. Pero mecánica significa de mecanismo de moverse, moverse. Por lo tanto, significa que tenemos algo acá y se va a estar moviendo. ¿Ah? Se va a estar moviendo. Eso es mecánica. ¿Ah? Pero ese movimiento puede ser muy rápido o puede ser muy lento que ni siquiera uno se da cuenta que se esté moviendo. Entonces, mecánica está asociado, ¿verdad?, al movimiento. Mecánica está asociado al movimiento. ¿Qué significa movimiento ahora? Y ahí viene lo que le pusieron como nombre razón de cambio. Es decir, algo que cambia de un punto, ¿verdad? Algo que cambia de un punto a otro. Por lo tanto, podríamos tener algo que está en este rincón de la pantalla, en este rincón, y que cambia a ese otro rincón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuánto es el espacio? ¿Verdad? ¿Cuánto es el espacio y qué tiempo demoró? Y a eso le llamamos razones de cambio, porque hay que, ¿verdad?, hacer algunos calculitos para calcular ese cambio de posición. Entonces vamos a compartir algunas cositas para trabajar con monitos. Profe, ¿Sí? disculpa que lo interrumpa, creo que hay compañeros en la sala de espera que Sí, quieren que entrar. viene atrasado, así que esperen un ratito nomás. Ah, ya. Nos vamos a hacer sufrir un poco ahí. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? profesor no está presentando, sí. No, no hay ninguno esperando. Parece que llegaron, ya les di la pasada, parece. ¿Ya? Entonces, veamos. Compartir. Aquí tenemos nuestro curso de mecánica, clase 2. ¿Está bien? Ahí tenemos nuestro curso de mecánica clase 2, que en definitiva, esta clase 2 tiene que ver con movimiento. Tiene que ver con movimiento. Es decir, si tenemos un punto 1 y por acá tenemos un punto 2, bien lejos, nosotros tenemos que ver y medir la distancia entre 1 y 2. Admitir, admitir. Medir la distancia entonces entre 1 y 2. Esta distancia, 1 y 2, ¿verdad? Esta distancia de... ¿Y en qué tiempo lo hace?
solo aparece ahí una ecuación y esto se llama rapidez. ¿Cuán rápido es? Se nombra con la letra B. ¿Ya? La rapidez, ese es un número, es un gato. ¿Ya? ¿Está bien? Es un número, es un gato. Porque luego esta raya no sabemos si el actor se está moviendo de 1 a 2 o de 2 a 1. Nadie nos ha dicho todavía. Por lo tanto, por eso se llama gato, porque ese número podría tener un valor, vamos a colocar un número cualquiera, 50. ¿Bien? Un número 50. ¿Y cómo es distancia en el numerador? En el sistema internacional se mide en metros. En el sistema internacional se mide en metros 50, ¿verdad? Y partido por la unidad de tiempo, segundo. Podrían ser también horas, podrían ser minutos, pero es una unidad de tiempo, segundo. ¿Ah? Metros partidos por segundo. Esta es un número. Pero, les decía yo, no sabemos si va de 1 a 2 o de 2 a 1. Por lo tanto, si va de 1 a 2, tenemos una dirección y tenemos un sentido. ¿Ah? Tenemos allí una flecha. Tenemos un sentido de 1 a 2. ¿Ah? De 1 a 2. Y ahí, entonces, la letra V cambia, ¿verdad? Cambia, y cuando hay distancia, que es el número, y hay dirección y sentido, se llama ahora el vector B. ¿Ya? Se llama ahora el vector B. Entonces, el vector B sabemos que se escribe se me corrió el coso porque me entró un alumno a admitir y genera bulla y se mueve la pantallita. Entonces, en ese momento, esto se llama vector B. Tenemos que jugar entonces siempre con la dirección y sentido. Siempre hay que jugar con la dirección y sentido. Y este es nuestro vector B. Y ese cuidado tenemos que tenerlo siempre. Porque como les decía, vamos a jugar prácticamente todo el tiempo con vectores. Y a esto se le llama razón de cambio. ¿Cuánto vale en 1 la velocidad? ¿Cuánto vale en 2 la velocidad? Y aprender a sacar las diferencias. Razones de cambio. El objetivo de hoy, de nuestra clase, ver qué es lo que es posición. Allí tenemos, por ejemplo, un bus, un carrito, ¿verdad? Un bus, un carrito que está en la posición P0. Está aquí en la posición P0, el carrito. Y toma una velocidad, ¿verdad? Para quien lo está mirando, este fulano que está acá abajo, va a cambiar de la posición 1, indudablemente, a la posición 2. Generalmente le colocamos P0 a la posición inicial, punto 0. Y PF, ¿verdad? Y PF al punto final, este que tenemos acá.
PF, el punto final. Si ustedes se dan cuenta, allí tenemos una raya culebreo por donde va el bus. Una culebrita. Y si ustedes calculan a ojo, la culebrita es mucho más larga que la línea roja. ¿Está bien? Entonces, a una se le llama, al azul, esta que está acá, se le llama camino o recorrido. Camino recorrido, y a la roja, ¿verdad? A la roja se le llama distancia. Distancia por desplazamiento. Porque si el camino recorrido lo hacemos a través del fulano que está abajo, es decir, nos vamos de P0 a donde está el hombrecito y de donde está el hombrecito a PF, el camino recorrido, ¿verdad?, es distinto de la distancia entre el punto inicial y el punto final. Allí hay dos conceptos, camino recorrido, ¿verdad?, y distancia entre el punto inicial y punto final. ¿Está bien? Y a eso le llamamos trayectoria. ¿Con qué trayectoria va? Camino recorrido. Y la distancia, ¿cuál es el desplazamiento? Acuérdense, distancia es lo mismo que desplazamiento. Luego, como en este desplazamiento dijimos, ¿verdad?, como en este desplazamiento dijimos, esta es la distancia, ¿verdad? Y la velocidad y rapidez es la que depende del tiempo. ¿Ya? Es la que depende del tiempo. Entonces, distancia partido por tiempo es rapidez. El número, el gato o rapidez no tiene dirección ni sentido, es el gato, el número. Mientras que la velocidad tiene dirección y sentido. Por ejemplo, podemos tener una velocidad, ¿verdad?, una velocidad para allá, ahí, y puedo tener una velocidad para acá. Ambas voy a suponer 50. 50. 50. Esta es la velocidad A y este es B. Entonces aquí nosotros podemos decir que la rapidez de A, el gato, el número, la rapidez de A es igual a la rapidez de B. ¿Cómo escribimos eso entonces? VA es igual a VB. ¿Está bien? Es igual a VB. Y la velocidad de A, es igual la velocidad de A, ahora con flechita arriba, la velocidad de A es distinta, muy distinta, a la velocidad de B, porque tienen distinta dirección y distinto sentido. ¿Está
¿Bien? Entonces, distinta velocidad, distinto sentido. Nótese, la rapidez es igual, 50-50, pero cuando agregamos la dirección y agregamos el sentido, dejan de ser iguales. La velocidad de A es distinta a la velocidad de B. ¿Qué implica eso entonces? Que nosotros no tenemos que jugar acá con los números. Más importante es ver la dirección y sentido y después encontrar el número. ¿Está bien? Más importante es buscar, en todo este juego que tenemos, es buscar primero direcciones y sentidos, ¿verdad? Primero direcciones y sentidos, esta, que es distinta a esta otra, direcciones y sentidos, y luego buscar cuál es el número, cuál es la rapidez. La rapidez es el número. La velocidad incluye dirección y sentido. Luego, cuando hay cambios de velocidad, cuando ustedes van en el auto, en la micro, a una velocidad y cambia la velocidad, ustedes dicen aceleró, ¿verdad? El chofer aceleró. Por lo tanto, la velocidad es un cambio de posición en el tiempo y la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. ¿Está bien? Cambio de aceleración en el tiempo, cambio de velocidad en el tiempo. ¿Qué implica eso entonces? ¿Qué implica eso entonces? Que nosotros deberíamos calcular para poder evaluar esos datos, tendríamos que necesariamente, ¿verdad?, calcular las razones de cambio. Necesariamente las razones de cambio. ¿Qué va a significar entonces para nosotros una razón de cambio? Aquí vamos a trabajar un poquitito. Nosotros tenemos un punto 1. Punto 1. Tenemos por acá un punto 2. Y tenemos una distancia. Cambiamos el punto 2. Cambiamos el punto 2 porque me quedó un poquito conmigo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Punto 1. Si nos referimos a un sistema de coordenadas, lo voy a colocar bien lejos por acá. Si nos referimos a un sistema de coordenadas, este sistema X y este eje que está por acá arriba, Y, ¿ya? Ahí tenemos X, Y. ¿Qué tenemos ahora? Que este punto 1, al colocar el sistema de coordenadas, tiene un valor de X y tiene un valor de Y. Evaluado en 1. Por lo tanto, tenemos un X1 y un Y1. Y por acá, evidentemente, vamos a tener un X2, y 2. Y estos son valores, ¿verdad? Nosotros podemos colocar valores. ¿Qué valores tiene esto? Por ejemplo, vamos a suponer que este en el punto 1, ¿verdad?, tiene los valores, vamos a cambiar de color para que no se me confunda.
tiene los valores, bueno, no cambia el color. Tiene valor, vamos a colocar x2, coma, y 3. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Qué significa? Que aquí abajo, esto tiene el valor 2. Y este, acá abajo, tiene el valor 3. ¿Está bien? Y siguiendo la misma idea, podríamos tener, claro que la escala no me acompañó mucho. ¿Ah? La escala no me acompañó mucho. Vamos a borrar el 3 y vamos a colocar mejor vamos a colocar un número ¿qué color habíamos puesto? Rojo, pero a ver, 2, para que esto me dé 3, colocamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Ya le vamos a colocar un valor 6. Estamos jugando, estoy tratando que me salga justo. ¿Ya? Un valor 6. Profe, disculpe, ¿Sí? pero entonces 6 es el valor de x2, ¿cierto? X2, correcto. Estamos en X, ¿verdad? Este es el valor de X2 y este es el valor de X1. Ah, ya. Porque estamos en el eje X. ¿Ya? Profesor, Y ahora, sí, perdón. profesor, usted dijo que la distancia es lo mismo que el desplazamiento, pero a mí me lo enseñaron que la distancia corresponde a la medida de la trayectoria y el desplazamiento corresponde al delta entre las posiciones. Ay, ay, ay. Una es recorrido, camino recorrido. Por ejemplo, yo de aquí podría irme, ese es el camino recorrido. ¿Ya? Sería también distancia recorrida. La distancia es la distancia que es del punto 1 al punto 2. Esa distancia, cuando yo coloco la regla acá y mido, ¿verdad? Me da la distancia. Ya, ya. Es que ¿Está a mí bien? me enseñaron que esa curva que puse ahí era la distancia y la otra línea azul era el desplazamiento. Es que por eso les dije yo, apenas hablé, distancia, para asociarlo con la letra D, es lo mismo que desplazamiento. Y al otro, para que nos quede grabado, para nosotros es el camino recorrido por donde yo me voy. ¿Está bien? Bien. Y luego, Profe, ¿sí? y el camino por el que me voy se representa por vector, ¿no? Claro. Vectorial. Porque aquí el Y vector la va otra, cambiando la de línea dirección. azul, Aquí el vector, es como la escalar, ¿no? claro. Ya, gracias. Entonces aquí ahora colocamos el valor de I1, ¿verdad? Que ya le pusimos a I3. Y acá, bueno, acá a X2 le pusimos 6. Le pusimos 6. Y I2, 3, 4, 5, 6. Vamos a colocarle 6.
¿Bien? Por lo tanto, tenemos x1 y 1, x2 y 2, este vale 2, 3 y el otro vale 6, 6. Entonces nos piden calcular la distancia. No se olviden que la distancia entre dos puntos es una línea recta. ¿Ah? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esta distancia? ¿Cuánto vale? Porque el problema, ustedes podrían decirle, tenemos una velocidad que va del punto 1, así se escribe en las pruebas, que va del punto 1, 2,3, y llega al punto 2, 6,6. Entonces nos dicen, ¿cuál es el camino recorrido? En este caso, como es igual a la distancia, porque nosotros no tenemos esta línea roja que yo puse, ¿verdad? No tenemos esa línea roja que yo puse, esta la puse para mostrarle a ustedes nomás que eso. Entonces nos quedó, ¿qué cosa? ¿Cuál es la distancia? Y aquí donde empieza lo que se llama razón de cambio. ¿Qué significa razón de cambio? Ver las condiciones en el punto 1 respecto a las del punto 2. Por lo tanto, cambia de 2 a 6. Por lo tanto, nos están preguntando cuánto cambia desde aquí hasta acá. Y para calcular eso tengo que colocar 6 menos 2. ¿Verdad? 6, el valor mayor, 6 menos 2. ¿Está bien? 6 menos 2. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos, 6 menos 2, es este lado. Este, 6 menos 2, 4. Esa es la razón de cambio. Cuando iba en 2 y llegó a 6, la razón de cambio vale 4. De la misma manera, podemos hacerlo, ¿verdad? De la misma manera, y ahí quedó 4. ¿Ya? 4. De la misma manera podemos calcular la razón de cambio para el I. ¿Verdad? El I. ¿Cuánto es I? El que está allá arriba, este, menos este. ¿Bien? Entonces vamos a hacerle una rayita para que no nos olvidemos. Tenemos I que ya es 3 y tenemos este otro que vale 6. Entonces nos están preguntando por esto que viene desde aquí hasta acá. 6 menos 3, la razón de cambio 6 final, menos punto inicial, ¿ah? 6 menos 3, eso nos da 3. La razón de cambio, 3. Entonces, este lado ahora, vamos a cambiar ese 2 que hicimos delante ahí, que era el punto 2 que me quedó chueco, 3. Y nos preguntaron cuánto costaba D. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un ángulo recto. Y este es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Sí, ¿Qué es lo que decía el teorema de Pitágoras? Si este era C, este A y este B,
Pitágoras decía C al cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado. ¿Cuánto vale A? 4. Por 4, 16. Más B vale 3. 3 por 3, 9. C, por lo tanto, vale la raíz de esta suma. Y C vale entonces 5. Ese es el número. 5. D vale 5. ¿Verdad? D vale 5. Entonces, todo esto que hicimos, ustedes lo conocen, con la diferencia que se escribe de una forma matemática. Veamos cómo se escribe. La razón de cambio, dice por ahí en los apuntes que le entregaron, razón de cambio, se supone que esta línea que está aquí azul, esa línea azul, viene de antes, porque tiene que haber partido cuando estaba en 0. Viene de mucho antes. Y sigue, supongo. ¿Ah? Sigue. Por lo tanto, esta es una ecuación, se llama función. Esta es una ecuación, es una función. Entonces, y es la función de x. Y es una función de x. La razón de cambio entonces es cuánto vale la función en el punto 1 respecto de 2. Lo hicimos así, ¿verdad? El 2 menos el 1. Y la función es y. Porque y es una función de x. Partido por el valor de x. 2 menos x 1. 1. Igual. Entonces aquí nos dio la diferencia de arriba. ¿Cuánto dio? Que es y 3. F2 menos F1 era 3. 3. Partido por la diferencia x2, x1 que vale 4. Entonces la razón de cambio de este problema que cambia del punto 1 al punto 2 vale 3/4. ¿Está bien? 3/4. Es decir, 0, algo. 0,75. Que es distinto, ojo, es distinto al valor de la distancia. La razón de cambio es una diferencia de los puntos en X y en Y, ¿verdad? Calculado, entre comillas, como pendiente. Esto en el colegio le llamaron a ustedes pendiente. Acá le llamamos razón de cambio, es lo mismo nomás. Entonces, resumiendo, algo colocan así, no supe que lo que era así. Resumiendo, razón de cambio es la diferencia entre el punto final con respecto al punto inicial
de cuánto vale la función en el punto 2 menos punto 1 dividido, ¿verdad?, por la ordenada X o lo que esté en el eje de abajo, ¿verdad?, final menos inicial. Profe, una pregunta. ¿Sí? Que todavía no entiendo muy bien para qué usamos la razón de cambio. A ver, como nosotros queremos evaluar en el tiempo, voy a imaginar yo una pelota de nieve, ¿ya? Viene bajando por la ladera del cerro y la ve pasar una persona. El primero que avisa hacia abajo, va una pelota de nieve, y le dice que lleva tal rapidez. Voy a suponer 10. Como hay una pendiente, va a existir una razón de cambio. Va a cambiar, ¿verdad?, las cotas, las coordenadas. Y esa razón de cambio va aumentando. Por lo tanto, si yo conozco las condiciones en 1, a futuro, conociendo la ecuación, yo puedo conocer las condiciones en el punto 2. Y digo, arranquen porque no la ataja nadie la bola, ¿verdad? Al comienzo, el primero que la vio en el punto 1 venía despacito, pero cuando va pasando en el punto 2, ¿verdad?, sálvese quien pueda. Es lo mismo que si este monito que están viendo aquí en la pantalla que estoy compartiendo ahora, colocamos la flecha roja mirando hacia abajo en la dirección de B. ¿Ah? Esa que pusimos acá en la dirección de B. Esta la cambiamos hacia abajo. Este carro, si se le cortan los frenos, ¿verdad?, la razón de cambio que va a tener va a ser significativa. Por lo tanto, entiéndase, razón de cambio es calcular cuánto varió, entre comillas, espacio partido por tiempo, la velocidad. Si es masa partido por tiempo, es el trabajo, la fuerza, etc., ¿verdad?, dependiendo qué estemos evaluando. Por lo tanto, la razón de cambio es una operatoria. ¿Para qué? Para que un desplazamiento, punto 3 que está ahí, realizado en distintos tiempos, van cambiando en la medida que el tiempo, ¿verdad?, disminuye. Mientras más corto es el tiempo de un fenómeno, más rápido es el cambio. ¿Está bien? El tiempo. Si yo voy de acá y me demoro en llegar al otro lado de la pantalla, ¿verdad?, 1 minuto, fíjense que el cambio es lento. Pero si estoy acá y me demoro 3 segundos, la razón de cambio es distinta, ¿verdad?, es mayor. Entonces, cuando disminuye el tiempo, el movimiento es más rápido. Mucho tiempo en una distancia del lado de la pantalla al otro, mucho tiempo, la rapidez, ¿verdad?, es bajita. Mientras que para el mismo camino, para la misma distancia, la hacemos en un tiempo muy corto, ¿verdad?, la rapidez es mayor. Entonces, como nosotros, nuestra estrella, ¿verdad?, es una masa, esta es la masa que estamos viendo que se mueve de un lado al otro, ¿verdad? Y fíjense, si se mueve lento, la atajamos con la mano. Voy a suponer que es una bala, ¿verdad? Si se mueve rápido, apareció por el otro lado. Por lo tanto, una masa que lleva mayor velocidad tiene mucha energía, puede romper. Entonces, como nos estamos bien metiendo en la mecánica, primero tenemos que ponernos de acuerdo cómo calculamos, ¿verdad? Y siempre vamos a estar calculando razones de cambio. Tenemos energía en el punto 1. ¿Cuánto vale en el punto 2? Nos están preguntando cómo cambió. Tenemos una línea de transmisión de corriente del sistema troncal, ¿ya?, que va de Santiago a La Serena.
Entonces, ¿cuánta energía partió de Santiago y cuánta llegó a La Serena? Siempre estamos preguntando diferencia. Punto final, punto inicial. ¿Cuánto llovió? ¿Cuánta lluvia cayó de un punto al otro, verdad? Y la calculamos en el tiempo, y llovían tantos milímetros por allá por la cordillera y tantos milímetros en la costa. Siempre estamos viendo cómo cambia. ¿Y cómo cambia? ¿Dónde? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? ¿Quién nos da la pauta de cómo cambia? ¿Verdad? Es el famoso tiempo. Entonces nosotros tenemos dos cosas partidas por el tiempo. El espacio, partido por el tiempo, que es una cosa, ¿verdad? Cuánto espacio recorrió en un determinado tiempo, y el otro, con qué velocidad lo hizo, ¿verdad? Cuando cambió la velocidad, cambia la velocidad de 1 con la velocidad 2, por lo tanto hay una razón de cambio, cambió la velocidad en el tiempo, había una velocidad 1 que cambió a una velocidad 2, ¿verdad? Que cambió a una velocidad 2, y eso a nosotros nos significa que tenemos dos conceptos de movimiento. Dos. Uno que llamamos velocidad, es cuando cambia el espacio de 1 a 2. Y otro que llamamos aceleración, es cuando cambia la velocidad. Cuando acelera, chofer acelera, ¿verdad? Es cambio de velocidad. Y eso, la razón de cambio, le colocamos delta, delta V. Por lo tanto, eso significa que hay un V1 y hay un V2. O le colocamos delta S. ¿Ya? Delta S. Hay un S1 y un SO. Y ahí está la razón de cambio. Cambió. Cambió. Por lo tanto, esto es la velocidad. Si colocamos la dirección y sentido, ¿verdad? Esto se llama velocidad. Si cambiamos la dirección y sentido, esto nosotros le llamamos la velocidad. Está calmado mi lápiz. Le aprieto no sé qué cosa y no funciona de repente. Ahí. Esto le llamamos la velocidad. Y a esta, cuando cambia la velocidad, le llamamos aceleración. Y ambos, tanto la velocidad como la aceleración, son vectores. Son vectores. ¿Ya? Ambos, la aceleración y la velocidad, son vectores. Entonces, estamos obligados a jugar con la razón de cambio, tanto de la velocidad como de la aceleración. Y con esto nos vamos a entretener cuando calculamos movimientos. Y después que veamos cuán rápido es uno, cuán rápido es el otro, cuándo acelera, chofer acelera, le vamos a asociar a estos números que están aquí, a estos números, le vamos a asociar la masa. Y ahí se nos transforma este coso en mecánica. Entonces, el movimiento ahora, que es algo de la física, que nosotros miramos moverse el avión, moverse el auto, la bicicleta, la mosca, etc., a eso es lo que le llamamos física, porque todas estas cosas que se mueven tienen masa. Porque si uno dice, se mueve, ¿qué cosa? Un electrón, un átomo, una célula, tienen masa. Por muy chiquitita que sea, tienen.
¿verdad? Entonces, al estudio de la posición, la rapidez en que se mueve de un punto a otro, y cómo cambia la rapidez de algo, es lo que le llamamos cinemática. Entonces, la cinemática estudia el movimiento en a nivel de cambio de posición y cambio de velocidad. Entonces, cambio de posición se llama velocidad y los cambios de velocidad se llaman aceleración. Y para pena nuestra y de todos, pena digo, porque necesariamente para poder calcular tenemos que llevarlo a estas ecuacioncitas que están acá en sistema de coordenadas, a esto que tenemos acá. Ese sistema de coordenadas estamos un poco nosotros presionados, ¿verdad?, a tener un orden. ¿Qué está en X? ¿Qué está en Y? ¿Y qué está en Z? ¿Verdad? En y qué está en Z. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Está bien? Y nótese que I con ruca, J con ruca y K con ruca son versores unitarios, porque valen 1, versores unitarios. Por lo tanto, I corresponde al eje X. Si lo graficamos, I 1,0,0 es el vector rojo que tenemos acá, ¿verdad? Es el vector rojo que tenemos aquí, este. Por lo tanto, el versor que estamos graficando vale 1, ¿verdad? Ese es el valor que toma esto en X, vale 1. Que corresponde a lo que tenemos por este otro rincón aquí. ¿Ah? Vale 1. En J, 0, 1, 0. Este es J. ¿Verdad? No se olviden que uno es X, el otro es Y y el otro es Z. Vale también 1. Vale también este 1. Y también en Z, como lo vemos ahí, 0, 0, 1, estamos escribiendo que este también vale 1. Y eso le llamamos a nosotros los versores unitarios. Los unitarios, 1 con 1. Uno con 1. ¿Ya? Todo vale esto 1. Versores unitarios 1. ¿Está bien? Y evidentemente el origen tiene las coordenadas 0,0,0. Entonces, de esa manera graficamos vectores en 3 coordenadas. Vectores en 3 coordenadas. ¿Está bien? ¿Cuánto vale I? ¿Cuánto vale J? ¿Y cuánto vale K? En un sistema cartesiano, es decir, que donde está 0, 0, 0, los versores X y Z forman 90 grados. Todo allí forma 90 grados.
¿Bien? Todo. Todo esto que está aquí, cada uno de ellos forma 90 grados. Es el rincón de la muralla. ¿Bien? El rincón de la muralla. Y cada uno representa un plano vectorial. ¿Ah? Allí, lamentablemente, eso deberíamos haberlo dibujado. Se me perdió la motita. Deberíamos haberlo dibujado como plano. Este es un plano. Este hacia abajo es otro plano. ¿Verdad? Este es un plano. Esta es la otra muralla. Y este es el piso. ¿Bien? Entonces, allí tenemos ahora que aprender a jugar, a calcular la distancia de una razón de cambio, por decir, de 0 a un punto X de ese mono. ¿Bien? Uno podría buscar de un punto 0 a otro monito. ¿Cómo creen que sabe el celular dónde están? Ustedes tienen el Waze, ¿verdad? Pregunta, ¿cómo creen que sabe el celular dónde ustedes están? Significa que el Waze trabaja, ¿verdad?, con un sistema de coordenadas. ¿Está bien? Trabaja con sistema de coordenadas. Mide, ¿verdad?, respecto de un sistema de coordenadas. El Waze nos dice, usted está, incluso si ustedes lo miran bien, hay veces da las cotas del lugar, la longitud, ¿verdad?, del lugar en términos de los ejes coordenados de la Tierra. Tenemos la latitud y la longitud. Y de esa manera, ¿verdad? Vean ustedes ahora, busquen en internet cómo creen que el celular sabe dónde están ustedes. Ojo, ojo que esto es una forma de autoformación. Cuando uno da cosas en pregunta, ustedes deberían ir a buscar para saber, porque de repente puede caer en alguna pregunta por ahí. Posición. Entonces aquí hablamos, ¿verdad?, de posición. La distancia del desplazamiento, 1, 2, y la trayectoria o camino recorrido. Camino recorrido, ahí el punto amarillo está caminando por la curva, ¿verdad? Y el desplazamiento, distancia, que dije con las 2D, es la línea recta que une el punto inicial con el punto final. Y esa es la que recién hicimos, que para calcular cuánto mide, cuál es la distancia del desplazamiento, cuánto es la distancia del desplazamiento, ¿verdad?, es que nosotros calculamos en base al teorema de Pitágoras, ¿verdad?, calculamos en función de un sistema de coordenadas. Entonces a esto le llamamos A, a esto B, y este era el C, a través del teorema de Pitágoras. Entonces, la pregunta ahora, calculen ustedes ese problemita que está allí en rojo. La posición, estamos hablando en 2 dimensiones de un móvil que se encuentra en t, menos 3,3t. ¿Cuál es el desplazamiento entre 1 segundo y 3 segundos? Al tiro, profe. Calculen, muchachos, que aquí les dimos los sistemas X, Y, ¿verdad?, en una ecuación.
le hicimos trampa, ¿verdad? Le hicimos trampa. ¿Qué hicimos? Profesor, ¿Sí? es 1,3 y 3,9. No sé, no he sacado el resultado, ahora vamos a mirar al tiro. ¿Ya? Veamos. Nos dieron la posición en términos de incógnita. Este vale t y el valor, ¿verdad? El valor de i vale 3t. Vale 3t. ¿Cómo dijimos? El lapicito. No lo sé. 3t. ¿Ya? Eso nos dieron. Por lo tanto, ustedes tienen que calcular el punto 1 primero, de dónde parte. Pero para eso le dieron un dato. Que el punto 1 parte con t de 1 segundo. Entonces, el punto de partida P0, ¿verdad? P0 P0, estamos viendo el P0, el P0 vale entonces, ¿cuánto? T vale 1 para 1 segundo, aquí vale 1, coma, 3t, como vale 1, t, el punto inicial es 1,3 y el punto final, ¿verdad? El punto final, ¿cuánto vale? Evaluamos t para 3 segundos. T en 3 segundos, ¿cuánto vale? Este vale 3 ahora. E I vale 3 por 3, 9. 9. Listo, ahí tenemos el punto de inicio, el punto fin. Y piden calcular cuál es el desplazamiento. Lo hicimos hace poco, ¿verdad? Calculamos la razón de cambio y colocamos los números ya en el Pitágoras y calculamos el D, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué hicimos? La razón de cambio de 0, del punto 0 al punto 3, del punto 0 al punto 3, camina, ¿verdad? ¿Camina cuánto? ¿Cuánto camina? Raíz de 40, profesor. 2. ¿Verdad? De 3 a 1 es 3 menos 1, 2. 9 menos 3, 6. Entonces significa que en X, este vale 2, aunque no esté hecho a escala, y vale 6. ¿Bien? 6. ¿Cuánto vale entonces? ¿Cuánto vale entonces el desplazamiento?
dijimos la raíz cuadrada del teorema de Pitágoras, 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y eso da un número. 6 por 6, 36, ¿veis? 2 por 2 son 4, eso da 40 y la raíz de 40 tiene un valor. Pescan la botonera y calculan cuánto cuesta B, ¿verdad? La raíz de 40 y acá yo le pongo, usted hace los cálculos, ahí hay un gato, es decir, hay un número. Y aquí tienen algunas expresiones, ¿verdad? Que el vector posición se puede escribir como R en X, RY y en R en Z, o se puede escribir en función de sus componentes sumadas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Ya? Significa que un vector en el sistema de 3 coordenadas, ¿ya? El punto 0 de un vector en 3 coordenadas va a tener 3 números. Voy a colocar 2, 4, 6. ¿Está bien? Entonces tenemos 2, 4, 6. Una forma de escribir. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted va a colocar 2 en X, 4 en Y, 6 en Z. Y ahí sale el vector posición. De nuevo, eso significa que colocamos un sistema de 3 coordenadas. ¿Ah? 3 coordenadas en donde tenemos X, Y, Z. Aquí colocamos 2. Este es 2. X. 4 en Y. Por acá. 4 en Y. Acá tenemos un resultado. Aquí en este puntito. Y luego tenemos Z, 6. Vamos a suponer que este es 6. Entonces, este entonces es el vector posición. Ese es el vector posición. Entonces, ahí tenemos que aprender a dibujar ahora en 3 direcciones. El X vale 2, Y vale 4, Z vale 6. Se suma X con Y, que aquí está el resultado, este, y luego se le suma el Z y nos da el vector posición que le llamaron ahí en los apuntes, le llamaron R. Entonces, esta es la forma de escribir. Una forma de escribir, ¿verdad? Con X, coma Y, coma Z. ¿Está bien? X, coma Y, coma Z. Pero también se puede escribir como suma de los componentes. ¿Cómo es esto? El valor del vector desplazamiento, el valor de R en X, este es R en X, vale 2. Entonces se escribe 2, ¿verdad? 2 y más, ¿cuánto vale el RI? Este que está aquí es el RI. Vale 4.
en la dirección de J más Z. Este es el R en Z. Vale 6. ¿Ah? Y Z es el versor K. Y como es distancia, estamos en el sistema internacional, está medido en metros. Si se dan cuenta, es una forma de escribir los vectores. Y el desplazamiento, teorema de Pitágoras. ¿Verdad? El desplazamiento, teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el desplazamiento de lo que estamos haciendo? Se puede calcular como 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y ahí tenemos el valor del módulo del desplazamiento. ¿Cuánto vale el gato? ¿Verdad? El gato del desplazamiento es el número que calculan como la distancia. ¿Está bien? Entonces, trayectoria. Acá definen la trayectoria. Es un lugar geométrico. Son todos los puntos por donde se van. Es el recorrido que hace la línea o el metro. Recorrido por las estaciones. ¿Ah? Y el desplazamiento es punto de partida, punto final, punto de llegada. Hemos aprendido simplemente dos conceptos. Y lo otro que habíamos aprendido, que ya lo mencionamos, era el delta. El delta o la razón de cambio es el punto final menos el punto inicial. ¿Está claro? Punto inicial menos punto final. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Juventud. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Es que quedé un poco colgada en la parte porque estábamos hablando de la posición 2D, que o sea, T,3T, que sería el X y el Y. Claro. Después como que pasó a hablar de X, Y, Z. ¿De dónde salió el 4 de Y? El 4 de I. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo? Porque primero teníamos 2,6 y después 2,4,6. ¿Cómo salió No, eso? el punto cero que dijimos. 4, 2, 4, 6. Dije X, Y, Z. Entonces este lo pusimos acá. ¿Ah? Que es que lo puso a Ah, pero manera de ese no es... ejemplo. Ah, ya, no es el mismo, no está relacionado con el ejercicio. No, no tiene nada Ah, que ver ya, con el ya. Oh, ejercicio. ya sí, No, porque no. ahí quedé como muy colgada ya. Ya. Estoy dando un Muchas ejemplo de gracias. esta escritura. Estoy Ah, ya. haciendo el ejemplo de esta escritura. ¿Qué Ya. significa esa escritura? Ujú. Entonces, cuando uno tiene un vector P, que le llamamos P0, ¿ah? Y tiene, ¿cómo lo dan el vector? Como 2,4,6. El 2 es X, el 4 es Y y el 6 es Z. Y yo los dibujé ahí. Para que vean que este vector es ese azul que está acá. ¿Está bien? Eso es lo que está dado ahí. Es decir, cualquier vector se puede dar, ¿verdad?, como pares ordenados. X, Y, Z. X, Y, Z. O también se puede escribir como versores en la dirección de Y, de X, perdón, de Y y de Z. Pero asociado a un signo más porque el resultado es la suma de eso. Y ahí está escrito. 2 en la dirección de Y, 4 en la dirección de J, 6 en la dirección de K. Y si queremos calcular la distancia, dijimos, ¿verdad?, aplicamos Pitágoras para 3 dimensiones, X y Z, y ahí está el Pitágoras. Y luego vimos hace poco razón de cambio, y además se puede calcular qué dirección final
tiene el vector posición, que es el vector R partido por el módulo. Vector R, el 2, 4, 6, por lo tanto tenemos un X, un Y y un Z, partido por el módulo de R. Aquí está el módulo de R. Módulo de R es igual a R, y este R está puesto aquí abajo. ¿Está bien? Aquí abajito lo voy a escribir. ¿Ya? Aquí abajito lo vamos a escribir. Mire, el versor R, versor significa el que tiene la ruquita, es decir, en qué dirección unitaria va el vector resultado, se calcula como cada componente del vector, acá tenemos el vector, ahí tenemos el vector, ¿verdad? Cada componente del vector, ¿y eso cuánto vale? ¿Cuánto costaba? Es el valor de R en X. Me quedó un manchón ahí. Más el R en Y más el R en Z. ¿Verdad? Pero como versores. Ese es el vector. Pero como me va, este tiene que ser un vector, aquí desaparece el más. Queda una coma. Yo estoy abreviando. Queda una coma. ¿Bien? Entonces me da las tres componentes partido por el módulo. Y el módulo es R solo. El módulo este que está acá. No se olviden, este es R. Y este era un número. Que era 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 6 al cuadrado bajo raíz. Que ustedes tenían que calcular. Este es el numerito que hay acá abajo. ¿Y aquí qué numerito va? El que me dieron. 2, 4, 6. 2 partido por el módulo. 4 partido por el módulo. 6 partido por el módulo. Entonces todo eso nos indicaron en este gráfico que hay acá. Entonces tengan cuidado. Porque ¿qué significa eso? Si ustedes miran, allá arriba está el vector X y Z, dice el vector partido por R. Entonces, si lo escribimos en bonito, si es que me queda bonita mi letra, que hago en esta cosa, ¿verdad? Tenemos versor igual, aquí tenemos el vector Rx, Ry, Rz, entonces me queda el valor del vector en X, valor del vector en Y, valor del vector en Z, partido por la raíz, ¿ah?, que está acá, coma, partido por la raíz que está acá, coma, partido por la raíz que está allá. Profesor, ¿Sí? ¿la magnitud de ese versor es 1? A ver, el vector es 1, pero como allí tiene orientaciones distintas, ¿verdad? Va a tener distintos valores, no solo 1. En el otro que está el sistema ortonormales tenía 1. Pero aquí, como nosotros trabajamos en 3 dimensiones,
Y el vector resultado nos había salido, por allá, y que le habíamos sacado las componentes. ¿Está bien? Este es el vector R. El vector R, que tiene un número, un tamaño grande. Pero el versor es el unitario que está acá. Ese. Y ese unitario tiene un valor en X, en Y y en Z. Y ese es el que está escrito acá. ¿Cuánto vale el versor en la dirección de R en X, en Y y en Z? Eso. Bueno, ahí van a tener que tener paciencia y jugar con los vectores. Profe, ¿Sí? y en la diapositiva anterior, ese coseno decía coseno de alfa X. ¿De dónde sale eso? No te olvides que el coseno es el lado adyacente partido por la hipotenusa, que es lo mismo que escribimos. Te hago el monito acá, pero en 2 dimensiones. ¿Ya? El monito allí en 2 dimensiones. Acá voy a hacer el monito. Vamos a hacer Pitágoras chico. Ahí tenemos las coordenadas, ¿verdad? Y acá tenemos nuestro vector. Entonces, cuando yo busco, este era R, ¿verdad? El vector R. Partido por el módulo de este. Entonces, cuando preguntan por versor en X, el Rx, ¿verdad? Porque este es Rx, partido por el valor del vector. ¿Cuánto vale el vector? Para acordarte, este era el valor C del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que es este. Este es C. Y el lado opuesto es seno. Pero el lado adyacente, que es Rx, ¿verdad? Este, partido por la hipotenusa, se llama coseno. Entonces, este número que está allí es igual al coseno X. Y así sucesivamente. El otro va a ser el raíz partido por el módulo, va a ser el coseno de Y, y el otro RZ partido por es el coseno de Z. De ahí aparece eso de la definición de trigonometría, que es el coseno. Gracias, profe. De nada. Acá tenemos algunos ejemplos para usar las razones de cambio. Esto ya lo vimos delante, pero aquí está como ejemplo para que ustedes lo hagan. Y está resuelto, ¿verdad? Y acá está calculado como razón de cambio. ¿Se dan cuenta? Porque nos están dando el cambio desde A a B, de A a B, con una velocidad 1. Aquí tenemos una velocidad en A, una velocidad en A, tenemos aquí la velocidad en el punto B. ¿Ya? Velocidad en A partido por velocidad en B. Y nos piden calcular la aceleración. Entonces nos dan que el tiempo inicial, tiempo final, y ahí nos acordamos la razón de cambio, porque la aceleración dijimos, razón de cambio, la función. La función es la aceleración, es decir,
Esta raya que tenemos acá, roja, representa a la aceleración. Entonces la aceleración, razón de cambio, ¿qué dijimos que era? El valor de la función, ¿verdad? V final menos V inicial partido por tiempo final menos tiempo inicial. Entonces acá nos dan el tiempo inicial 1,4, tiempo final 1,6, la razón de cambio 0,2. Bueno, ustedes lo calculan, ¿verdad? Ahí está el 0,2. Velocidad inicial, ahí está calculado, la velocidad que tiene en el punto 3 y la velocidad que tiene en el punto B. Entonces calculamos este B, que es la posición partido por el tiempo acá vale 1,4, en este punto tiempo vale 1,4 y en este otro el tiempo vale 1,6. La razón de cambio, tiempo 0,2. Acá está. Esta es la velocidad final y esta es la velocidad inicial. Pero hay que calcularlo. Por lo tanto, es el espacio partido por el tiempo. Y por allá nos dieron el espacio, ¿verdad? Partido por el tiempo. En el ejemplo, acá nos dieron el espacio, 3, y en T 1,5 segundos del problemita que nos entregaron. Ustedes lo hacen, 3 en este tiempo, 3t al cuadrado, y t en 1,5 segundos es 3, ¿verdad? Por el 1,6 que nos dieron acá, al cuadrado. Esta es la ecuación que nos dieron acá y la razón de cambio de la velocidad. Allí está explicada la pregunta que me hizo un alumno, ¿verdad? ¿Para qué sirve la razón de cambio? Ahora ya la estamos aplicando, ¿verdad? A cómo cambia la velocidad y cuál fue el resultado de la aceleración. No se olvide que cuando parte el amigo muy rápido nos vamos y nos caemos al suelo. Porque no se puede hacer, ¿verdad?, un cambio brusco que no altere las condiciones. Una razón de cambio, por ejemplo, un choque. Que viene un auto, ¿verdad?, con una velocidad inicial, aprieta los frenos, empieza a disminuir, ¿verdad? Empieza a disminuir. Por lo tanto, tenemos una velocidad final cuando aprieta los frenos que es menor a la velocidad inicial, pero si no alcanza a parar, ¿verdad?, no alcanza a parar, hay un choque. Entonces la razón de cambio es cómo queda el vehículo al final a la velocidad que chocó. Entonces, queridísimos estudiantes, tienen bastante trabajito ahora con solamente hacer restas de velocidad partido por restas de tiempo, que es aceleración, o restas de espacio partido por tiempo, que es velocidad. Y en eso le llamamos nosotros calcular la razón de cambio, que es la función ahí menos el valor de la función acá, partido por los valores que están en el eje de la coordenada. Allí está la razón de cambio de la velocidad, que ya lo aplicamos, y aquí está la razón de cambio de la aceleración. Esto fue lo que se aplicó en el problema que acabamos de ver. Esto fue lo que se aplicó. La razón de cambio de calcular la velocidad en el punto A, luego la velocidad en el punto B, ¿verdad? Calculamos aquí con estas ecuaciones, calculamos
la velocidad en el punto A, calculamos la velocidad en el punto B, calculamos la velocidad en el punto A, ¿verdad? Y luego, con estos dos datos, los pusimos acá y calculamos con el tiempo total, ¿verdad?, la aceleración. Entonces, para calcular aceleración necesitamos las velocidades. Y para calcular, ¿verdad?, no se olviden que esto tiene acá arriba un vector. Es el vector posición, lo acabamos de revisar. La velocidad la acabamos y la hemos estado viendo de que llegamos. Y la aceleración es la variación de velocidad partido por el tiempo. Y esto nos da cuál es el cambio que sufrió la velocidad en el tiempo del carrito. ¿Ya? Bien, juventud. Aquí hay una cosa que ustedes siempre tienen que contestar para nosotros darnos cuenta si vamos bien o vamos mal. Es la medición de lo que aprendieron o no aprendieron, medición del aprendizaje. De 1 a 5, ¿cuál fue el nivel de dificultad? Ustedes responden, fácil, muy difícil, de 1 a 5. ¿Cuál fue el nivel de dificultad asociado a calcular la razón de cambio? Cuando resuelvan el problema, ustedes se van a dar cuenta si es difícil o es fácil. ¿Cuál es la dificultad asociada al concepto? ¿Qué es velocidad y qué es aceleración? Y luego tienen la bibliografía allí para trabajar. En el libro hay montones de problemas resueltos y problemas propuestos de guía para que usted ejercite. Trate de formar grupo con sus compañeros de tal manera de poder contrastar cómo lo resolvió uno respecto a cómo lo resolvió otro. ¿Estamos de acuerdo? Juventud, nos estamos viendo. Que tengan un bonito fin de día. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Usted también. Muchas gracias. Gracias, que esté bien. Profe.